historiadores, sociólogos convencionaram chamar de Guerra Fria ao longo do século XX após a Segunda Guerra Mundial. Walter, se a gente fazer você fez em relação à peculiaridade do Peru, que sofreu um golpe militar de esquerda, depois esse movimento fez uma reforma agrária, tentou fazer, vamos dizer assim, bancária, tentou democratizar, socializar a riqueza do Peru entre a população oprimida. E ali ao final, digamos que ao final dessa tentativa, houve no ano de 1975 um contragolpe militar de direita, então eclode com as forças você mostrou para nós que esse movimento sempre tentou fazer uma luta armada que partisse das regiões rurais do Peru, do campo peruano, para as cidades. No começo da década de 80, como você também falou, houve um ato simbólico fundamental, que foi a votação para mostrar que a democracia era o caminho de transformação da sociedade peruana. Muito bem, isso é uma síntese do que nós conversamos. Efetivo entre as forças conservadoras, os militares de direita, aqueles que se contrapunham ao Sendero Luminoso e os próprios integrantes do Sendero Luminoso em relação à disputa ideológica espiritual dos camponeses. Conta para nós, então, como é que o Sendero Luminoso se disseminou pela sociedade peruana e como tentou utilizar a arte para galvanizar apoio entre os camponeses que deveriam estruturar o movimento. Totalmente al principio el Perú, pero al final iba a ser un movimiento mundial. Entonces, para ellos, la formación marxista era lo más importante. Entonces empiezan a ir a una serie de pequeñas poblaciones campesinas que tenían una organización social y política milenaria, no milenaria, pero secular, digamos así. Sí, o sea, de muchos siglos atrás, ¿no? Y tradicional, ¿no? Por ejemplo, el más anciano era el que más
gobernante de la población era elegido por todos, de formas recíprocas y bien organizadas de manejar esta gente. Y llegan ellos a decir no son válidas para nosotros vamos a escoger al líder. Y entonces transforman y hay un choque ahí. Entonces sucede que las poblaciones indígenas empiezan a decir ellos empiezan a hacer actos arbitrarios contra las mismas poblaciones campesinas que ellos en teoría decían que iban a defender. Ou seja, quando o Sendeiro Luminoso sai da abstração da universidade, entra em contato com as populações que deveriam recebê-los como libertadores, mas quando tenta passar a sua hierarquia interna, tentam transpor a sua hierarquia interna para comunidades que tinham formas autóctones de desenvolvimento, começa a haver fortes tensões entre o sendeiro e a população. Isso faz com que essa população passe a se contrapor fortemente ao sendeiro e aderir aos grupos mais conservadores do Peru, por exemplo, o exército? Sí, digamos, lo que se podría decir la luna de miel, el honeymoon entre las poblaciones indígenas y Sendero Luminoso dura más o menos 1 o 2 años, ¿no? Luego, apenas eso. Sí, luego los choques empiezan a hacerse visibles. Y más o menos en el año 83, 84 y un poco del 85, el ejército entra a estas poblaciones campesinas a combatir a Sendero Luminoso. Pero lo que hay que recordar también es que el Perú es un país con un racismo muy fuerte. Entonces los indígenas están como en medio. Por un lado, Sendero Luminoso, que quiere imponerle sus ideologías, y por outro lado, o ejército, que pensa que eles também são terroristas. Isso é muito interessante, porque então você está dizendo, ó, pessoal, isso é bem interessante para nós pensarmos, porque o exército, se não tivesse essa atitude racista e truculenta, sobre a qual o Walter acabou de falar, talvez conseguisse galvanizar o apoio dos camponeses para si rapidamente, porque o sendeiro estava entrando em choque com a população ao querer transmitir as suas próprias estruturas hierárquicas contra as formas autóctones de desenvolvimento dessas populações. Só que como o exército foi truculento com a população e tratava indiscriminadamente a todos como terroristas, houve uma contradição estabelecida. E aí entra o ponto daquela nossa questão. O sendeiro, obviamente, não assistiria passivamente à debandada da população que deveria apoiá-lo para o campo da direita, apoiando o exército. A arte foi importante para tentar balizar, para tentar fazer, trazer adeptos de ambos os lados. Como é que tanto as forças conservadoras quanto o Sendeiro Luminoso trabalharam ao lado dessas populações, para além de ações truculentas ou terroristas, para conseguir apoio dessas populações para suas respectivas causas? Como é que a arte teve um papel nisso? Sí, es interesante porque, digamos, acá estoy dibujando así muy gruesamente, muy grandemente tres cuerpos, ¿no? Digamos, Sendero Luminoso, el ejército y las poblaciones indígenas, campesinas. Digamos, esto es un dibujo un poco... termos gerais, panorâmico. Porque hay muchas cosas que pueden ser debatidas, pero digamos, para ser entendido yo creo que es así. Entonces, cada uno de los cuerpos empiezan a producir obras artísticas, objetos artísticos. Por un lado, por ejemplo, Sendero Luminoso empieza a producir propaganda de guerra, digamos que hace recordar mucho a la propaganda maoísta de los tiempos, por ejemplo, de la Revolución Cultural, de las guerrillas campesinas en China, y esa celebración, por ejemplo, de la figura de Mao como gran líder, ¿no? y de las clases campesinas, de las clases obreras al servicio siempre del partido, esa subjugación. Entonces hay muchos, por ejemplo, códigos estéticos, códigos visuales, que son muy parecidos, ¿no? Que son, se podría decir, importados en gran parte de China y también un poco de la Unión Soviética, ¿no? Y por ejemplo, el líder Abemel Guzmán es muy interesante porque era un tipo que tenía 50 años, pero era dibujado muy joven, muy atractivo, siempre con un libro en la mano, porque era profesor de filosofía. Uma idealização aí do grande líder, digamos assim. Exacto. Por otro lado estaba el ejército, que también tenía sus propios códigos estéticos, producidos por ejemplo la bandera nacional.
también tenían tradicionalmente formas de producción artística, como por ejemplo formas visuales, por ejemplo pintura, escultura en arcilla, retablos, ¿no? Formas folclóricas, por ejemplo los huaynos, los yarabíes. Entonces todo el sufrimiento que estas poblaciones campesinas, todas las matanzas, todas las masacres que sufrieron por parte de Sendero Luminoso, pero también por parte del ejército, fue expresado en estas formas artísticas. Entonces hay mucho material producido por grandes artistas ayacuchanos. Ayacucho es la zona donde Sendero Luminoso estuvo muy fuerte, pero también de otras zonas, que reflejan las matanzas, que reflejan las muertes. Hay muchas canciones, por ejemplo, huaynos, de madres que lloran a sus hijos. Que Você teria de cabeça algum trecho de alguma canção aqui para falar para nós? Não, se não for eventualmente cantar, mas para falar para nós algum trecho? Ahora se me viene a la mente una canción que se llama La Marcha de las Mercedes, que significa, bueno, Virgen de las Mercedes, que es el cántico de una mamá que le está reclamando a la Virgen de las Mercedes por sus dos hijos. Esos dos hijos fueron llevados y fueron desaparecidos, nunca murieron. Entonces, a menção na canção sobre quem teria levado os dois filhos, se o exército ou se o Sendero Luminoso? En esta canción, si yo recuerdo bien, no hay una especificidad. Quizás eso no serviría para las mamás de... Por os dois lados, para exatamente. ambos lados. Pero sí, o sea, es el cántico, es el coro de una madre que le está rezando a la Virgen de las Mercedes y reclamándole dónde están mis hijos. O sea, y que hay muchas canciones de madres que hablan sobre eso, ¿no? O sea, dónde están mis hijos, también dónde está mi esposo, ¿no? Hay otra canción, por ejemplo, que se llama Flor de Retama, que digamos no es tanto de sufrimiento por hijos desaparecidos, pero también es más como un llamado a la resistencia, ¿no? Que, por ejemplo... Então essa tomaria mais a partido do Sendero Luminoso, digamos De assim. cierta manera, pero también hay una cosa que he mencionado, es que estas comunidades campesinas en algún momento se empiezan a organizar también ellas y forman algo que se llaman rondas campesinas, que eran campesinos que al salir en algún momento ya más o menos en el 86, 87, cuando el gobierno entiende que no le conviene estar en contra de los campesinos, si no le conviene tenerlos a favor, el gobierno les da armas para organizarse internamente. Y estos campesinos, que conocen todas las zonas de los Andes mejor que el ejército, empiezan a rondar y empiezan a hacerle la contra a Sendero Luminoso. Entonces, mucho de la derrota de Sendero Luminoso se debe no tanto al ejército, se deve mais a los Ao campesinos. apoio armado que foi dado pelo exército aos camponeses que se voltaram contra a Revolução Social. Exactamente. Mas o Sendero não tentou cooptar esses camponeses que receberam armas para si? Sí, pero ya era muy tarde. O sea, ya había hecho durante 2, 3 años. Y también había una cuestión de estructura, teórica, así que era imposible para ellos entender que un campesino podría estar al mando de la revolución. Para ellos era imposible. Tenía que ser alguien formado, un filósofo. Era um movimento, então, com tendência, como você está colocando, então, era um movimento com tendência de transformação social, mas fortemente elitista, que não admitia que as classes oprimidas pudessem ser a vanguarda de sua própria transformação. Elas tinham que ser conduzidas por um líder, por uma determinada liderança. Sí. Y es más o menos en el año 86, 87 que el Sendero Luminoso dice, bueno, ya tenemos el campo, ahora vayamos a la ciudad. Cosa que no era verdad, porque el campo ya los había derrotado. Y empiezan a ir a Lima. Y en Lima empiezan a hacer actos terroristas. Se eu não me engano, se me corrija se eu estiver errado, a Universidade de São Marcos, que é a mais tradicional do Peru, e se eu não me engano, como o Peru foi a capital do Império Espanhol, a Universidade de São Marcos é a mais antiga da América do Sul, da América Latina, se eu não me engano. É do século XVI, estou errado? Não. A Universidade de São Marcos era um grande foco de atuação do Sendero Luminoso, dos quadros do Sendero Luminoso? Sí, Sendero Luminoso estuvo bastante metido en universidades como San Marcos y eso llevó, por ejemplo, a que se hicieran muchos debates académicos. O sea, os estoy comentando que Sendero era un movimiento cuyo fuerte básicamente eran las universidades, ¿no? O sea, la teoría, el estudio. Entonces, muchas de las clases que se empezaron a dictar en estas universidades fueron relacionados a marxismo. Muchos profesores que trabajaban ahí estaban ligados directa o indirectamente con la lucha armada.
Entonces, sí, hubieron Fico imaginando então que esses professores sofreram forte perseguição das forças conservadoras ali no Peru, não? Sí, 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 sí. Ya en el año 90, cuando Fujimori entra al gobierno, Fujimori básicamente entra a las universidades, o sea, entra a San Marcos, entra con... O sea, hay imágenes en YouTube que ustedes pueden buscar, así, tanques de guerra entrando a las universidades, ¿no? Bom, isso que foi para os telespectadores do Espaço Heráclito aí do Brasil e que forem de São Paulo, a Universidade de São Paulo tem ali no seu portão principal portões largos e enormes para que tanques de guerras passassem por ele, que é o que você está colocando que aconteceu ali na Universidade de São Marcos. E ali em fins da década de 90, então o Sendero Luminoso é extinto. Você diria que não há mais o Sendero Luminoso no Peru? Bueno, en el año 92 el líder principal fue Abimael Guzmán, que fue apresado, ¿no? Entonces, e ele está cumprindo pena perpétua, você havia dito para mim, né? Sí, tiene cadena perpetua. Sendero igual tuvo rezagos, ¿no? Durante más o menos hasta finales de la década del 90, en que, digamos, siguieron haciendo actos terroristas, pero ya menores. Ahora, técnicamente se dice que Sendero Luminoso ya no existe, pero lo que sucede ahora es que lo que se conocía antes como Sendero Luminoso se ha convertido en un grupo que apoya el narcotráfico. Entonces, el tema ideológico ya no existe tanto. Nós poderíamos fazer paralelo com as diferenças que possa haver entre o que aconteceu com as Farc na Colômbia e o fato de o Sendero Luminoso sem base mais entre a população para tentar continuar a sobreviver se alia economicamente ao narcotráfico. Exactamente. Y digamos, tienen pequeños grupos armados que viven en la Amazonía peruana, ¿no? Y hay zonas ahora, inclusive en el Perú, donde el ejército no se atreve mucho a entrar, porque digamos, estos grupos narcotraficantes ahora están muy fuertemente armados. Eles dominam essas áreas e o Estado não consegue dominar essas áreas. Esas zonas liberadas, como había en Colombia hace algunos años que había zonas liberadas por el ejército, no se dice oficialmente que son zonas liberadas, pero digamos, se sabe que hay zonas donde el narcotráfico básicamente trabaja y ahora, bueno, el Perú tiene un gran problema de narcotráfico, ¿no? O sea, y digamos... Essa região de narcotráfico do Peru fica justamente próxima à fronteira com o Brasil, ali, se eu não me engano, na selva ou não? Digamos entre Ayacucho, que es la zona andina, y la frontera con Brasil, sí, más o menos. Tá. Está más o menos cerca, sí. Olha, pessoal, vocês veem que essa discussão aqui é muito peculiar, porque o Peru passou por um processo bastante sui generis, a diferença dos demais países da América Latina. Teve ali um governo de esquerda num momento histórico em que a Central Intelligence Agency aqui nos Estados Unidos e o Departamento de Estado não permitiam que a Revolução Social se espraiasse, e eu não vou nem dizer a Revolução Social, como aconteceu em Cuba, mas que as transformações sociais e estruturais se espraiassem pela América Latina, inclusive em termos reformistas. Os telespectadores aí do Brasil sabem que o golpe militar no Brasil se deu contra uma plataforma não revolucionária, mas uma plataforma reformista. E sobre isso discutimos então, sobre aspectos do Sendero Luminoso, esse grupo revolucionário no Peru, suas atuações armadas, políticas e artísticas aqui, com o meu amigo Walter Maradier, que está fazendo doutorado em literatura aqui na Northwestern University, onde eu também estou fazendo um ano do meu doutorado. Quero chamar, antes de terminar o programa, quero chamar meu amigo aqui, Green Lara, dá um oi aqui, ó. Esse é meu amigo Green, mexicano, amigo aqui Green, que contou, fez a produção do programa aqui hoje, impediu que um passante, um pedestre, tô rindo aqui porque ia passar na frente da câmera um japonês, não sei se é japonês, aí no Brasil se chama os asiáticos japoneses, ele ia passar diante da câmera, o Green fez o papel de segurança. Muito obrigado ao Green aqui, manda um abraço Green aqui em espanhol para os amigos do Brasil. Green é um pouco tímido, vocês estão vendo aqui. Então quero me despedir ao lado do Walter, um grande abraço a vocês e até daqui a 2 semanas, ao lado do Walter e do Green, até daqui a 2 semanas com mais um Espaço Heráclito, quiçá à beira novamente do Lago Michigan. Grande abraço pessoal, tchau, tchau!